Bienvenidos a la presentación del libro Psicorespiración Trascendente con el autor Raúl Antezana Saravia. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por permitir que este libro sea conocido. La idea es ir de a poquito, entrar en el libro, viendo diferentes partes del libro para ir conociendo el libro, para ir conociendo la psicoreprogramación trascendente y obviamente enriquecer todo lo que hay en el libro con las experiencias y con el conocimiento del autor que le llevó a escribir ese libro. ¿Qué te llevó a escribir el libro, Raúl? Fue una experiencia personal en la que yo sufría de síndrome de pánico. No voy a entrar en los detalles, pero el encontrar la solución para mí mismo a través de mi autoconocimiento, del conocimiento que yo tenía sobre yoga, sobre yoga nidra, sobre regresión, sobre respiración, etcétera, etcétera, me llevó a encontrar una autosolución. Y a partir de esa autosolución, yo escribí, primero comencé a utilizar lo que yo había utilizado, la técnica que yo había utilizado en otras personas, y vi que las otras personas también tenían los mismos problemas o problemas parecidos, todos ellos en base a conflictos y a traumas adquiridos en el pasado. Entonces fui recopilando esa información y un tiempo después comencé a escribir el libro en base a todo ese conocimiento. Súper. Y se han ido formando terapeutas, ya hay varias personas trabajando con la técnica y con eso las personas que se han podido sanar o mejorar su vida, bueno, ya son miles. Son miles. Miles y miles y miles, muchos miles de personas y porque obviamente hay terapeutas formados en Chile, en Brasil, en otras partes del mundo. Los que se han formado aquí han viajado a España, a otros lugares, y están aplicando la técnica allí también. Y claro, el libro también. El libro en sí está ayudando a muchas personas. De vez en cuando nos dan esa noticia de que lo están usando, la parte de la psicosomática atrás, las afirmaciones conscientes, el entender cómo funcionan las cosas. Así que este libro es realmente un libro que uno tiene y lo relee varias veces por partes, va directo al punto que le interesa. O sea, es un libro realmente. Es un libro técnico, ¿no? El primer tomo es un libro técnico en el que uno la parte científica con la parte psíquica, con la parte espiritual. Es decir, la terapia trascendente, como dice, psicorespiración. Al inicio yo pensé que era importante poner el nombre de psicorespiración trascendente, ¿no? Porque en esa época también estaba de moda y las técnicas de respiración. Y ahora están volviendo a estar de moda. Te cuento ahora, respiración. Y el segundo tomo, que es mucho más grande que este, mucho mayor en volumen y en actualizaciones, viene con psicoreprogramación trascendente. Pero la palabra trascendente es importante entenderla, porque psico es mente, reprogramación es reprogramación de la mente desde el plano trascendente. Esto quiere decir que es el espíritu que a través de esta técnica se encuentra a sí mismo y soluciona los problemas y la temática problemática o traumática del ego. Es así de simple, ¿no? No hay mucha mística en esto, ¿no? Es simplemente somos un espíritu que vive conflictuado egoicamente con una existencia, y cuando el espíritu retoma su don, su poder, su vigencia, da solución a todas esas cosas. Perfecto, ya que estamos en la portada,
Bien. Después dice psicorrespiración trascendente, ya explicamos, antes era Ujú. psicorrespiración, después se volvió psicoreprogramación, es lo mismo, el nombre cambió. PRT, que muchas veces hablamos solo de PRT para hacerlo más fácil. Y después dice terapia espiritual consciente. Bueno, como he explicado, es el espíritu de cada persona que a través de la técnica de respiración, regresión, limpieza psíquica, autorreprogramación, etc. Pero a través de la técnica, la persona tiene acceso a su yo soy y tiene la posibilidad de tomar conciencia y hacer un trabajo de limpieza, desprogramación y reprogramación él mismo, con la guía de la persona que le ayuda a ver y a entender qué es lo que ha pasado en cada etapa de su vida o en aquella experiencia traumática. Entonces, es el espíritu que conscientemente hace la terapia, es autoterapia. ¿Sí? Es verdad. Y después dice salud mental, emocional y física. Claro, ninguna persona en la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es tanto física, es emocional, es mental y es espiritual. Entonces, si no tenemos las 4 partes de nuestro ser o solucionadas, no vamos a tener una salud. Y en la PRT, lo más hermoso que descubrimos en la PRT es, no solamente es mi trabajo, sino es el trabajo de otros autores más que antes y posteriormente han hablado de eso, que es detrás de cada enfermedad o de cada trauma psicológico o de una psicosis, una neurosis, etcétera, hay un trauma. Hay un trauma psicoemocional, psicosentimental, psicoenergético, psicobiológico y psicoespiritual. Entonces, la solución siempre va a ser en encontrar que es en saber que esos traumas son de fondo para una enfermedad, son el fondo de una enfermedad. Entonces yo diría que son conflictos o traumas enfermantes que provocan una enfermedad. Entonces, detrás de toda enfermedad hay un trasfondo psicológico y detrás de todo trasfondo o o después de todo trasfondo psicológico hay una enfermedad que se va desarrollando en el ser humano. Y lo interesante aquí es que cuando desprogramamos aquella situación, el cuerpo encuentra la manera de sanarse, de curarse de aquella enfermedad. No importa si es una enfermedad terminal, a no ser que sea terminal y la persona ya no tenga mucho tiempo para poder hacer el tratamiento y tener un proceso de regeneración, porque el proceso de regeneración celular tarda más o menos unos 6 a 7 meses en suceder. Entonces, cuando vienen las personas a hacer psicoterapia, ya están en las últimas, ya le han pasado por el bisturí, por el cuchillo, ya no tiene órganos, ya no tiene esto, ya no tiene el otro, etcétera, etcétera. Y encima vienen con un diagnóstico de desahucio, que es una espada psicológica que les está dando un término de muerte. Entonces, revertir eso a veces resulta difícil porque no hay tiempo. Se puede hacer la terapia, pero el cuerpo no tiene tiempo para regenerarse. O ya ha perdido toda su vitalidad y en ese nivel de baja vitalidad ya no es posible una regeneración celular. Entonces, ¿cómo ayuda la PRT en la salud mental, en la salud emocional y en la salud física? O sea, ¿qué hace? En la salud mental desprograma fórmulas psíquicas que crean fórmulas bioquímicas y que forman o provocan reacciones físicas enfermantes.
En la parte espiritual le da un norte espiritual a la persona y lo más importante, le descubre la persona descubre que es un espíritu y a partir de ese momento retoma la dirección de su vida, porque la dirección de su vida estaba en manos del ego, del alma. El alma es una entidad sufridora dentro de nosotros, empedernidamente sufridora, y el ego es empedernidamente conflictuoso. Por lo tanto, en ese gobierno tan desequilibrado, el ser humano transcurre su vida desde que nace hasta que muere. Entonces, hacer la PRT cuando uno tiene, diremos, 18 años y ya tiene criterio formado, la persona es capaz de darle la vuelta, de convertir un proceso negativo en un proceso positivo, rescatante y construyendo una nueva personalidad, una nueva visión de sí mismo, un nuevo proyecto de sí mismo. Eso en el plano espiritual. Y en el plano emocional, pues dejar de vivir en desequilibrio, en desarmonía, en tristeza, en falta de alegría, en falta de amor, y principalmente consigo mismo, porque la mayoría de las personas no se da cuenta de que cuando se pelea con el vecino, en realidad no está peleando con el vecino, se está peleando consigo mismo. Y cuando agrede a alguien, no está agrediendo a ese alguien, se está agrediendo a sí mismo. Entonces, cuanto más odio carga en sí mismo, más puede enfermar. Entonces, las emociones son enfermantes, crean fórmulas bioquímicas muy destructoras en el organismo. Por eso es que en el título le pongo terapia espiritual consciente, porque tomamos conciencia de quiénes somos. Salud mental, porque reprogramamos la mente. Emocional, porque reprogramamos y limpiamos las viejas emociones y las cambiamos en algo positivo. Y física, porque limpiamos el trasfondo de cada enfermedad y la persona puede recuperar su salud. Oh. Y es como recién una paciente nos dijo, ¿no? O sea, cuando se descubre ese ser, ese espíritu, y se lo pone a cargo, ¿no? La paciente dijo, me han pasado muchas cosas en la semana, no todas positivas, había cosas negativas, pero en el fondo siento una serenidad. Y es eso, ¿no? El espíritu, como es eterno, ya no deja de tener miedo a la muerte, y además que mira las cosas desde el observador, es decir, ya no desde el experimentador, sino desde el observador. Está viendo cómo experimenta el alma, cómo experimenta el espíritu y cómo experimenta el cuerpo físico y qué reacciones tiene en cada uno de ellos, y conscientemente puede arreglar esas situaciones. Ahora, tal vez volviendo al inicio, el tema de la psicorespiración trascendente. ¿Por qué al inicio tenía respiración? ¿Qué tiene que ver la PRT con respiración? Y ahora que es reprogramación, ¿qué tiene que ver con reprogramación? Ya lo explicaste un poco. Sí, la respiración es la técnica que han descubierto los yogis para entrar en estado alterado de conciencia. La mayoría de las personas que practican yoga, yo soy un yogi desde mis 19 años, que practica yoga y practica meditación, cree que meditar es ponerse a bobalicar así, bobamente, pensar, estoy en un prado verde, azul, hermoso, y me echo en la hierba y ahora atraigo hacia mí todas las vibraciones positivas, etcétera, etcétera, ¿no? Son bobadas. Discúlpenme los grandes meditadores, grandes por el tiempo que han usado, ya, pero en realidad la meditación es un proceso de autodescubrimiento de sí mismo. Entonces, la respiración para los yogis es vital para entrar en estado alterado de conciencia, porque no se puede meditar en un estado ordinario de conciencia. En un estado ordinario de conciencia tenemos una mente
que está funcionando a 4000 bits por segundo. O sea, eso quiere decir que un pensamiento está siendo repetido 4000 veces en un segundo. Y tenemos en un estado alfa o beta 25 pensamientos al día, multiplíquenlo por 4000. Entonces, en ese estado ordinario de conciencia, lo único que podemos pretender es calmar la mente. Entonces, los yogis descubrieron que respirando se oxigena el cerebro, se activan los neurotransmisores y se segrega hormonas superiores, como son la dopamina, la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, y ese estado alterado de conciencia abre el subconsciente donde están guardadas todas las cosas. Y el órgano que guarda esas cosas se llama amígdala cerebelosa, los ganglios basales. En la amígdala cerebelosa y en los ganglios basales, que es una especie de herradura que tenemos en nuestro cerebro, están depositadas las memorias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y esas memorias pueden ser abiertas a través de un estado alterado de conciencia. Entonces, el subconsciente libera esa información que está reprimida por el consciente. Entonces, quiere decir que la PRT, al entrar en estado alterado de conciencia con la respiración, inhibe la represión del consciente y permite la apertura del subconsciente. Y con la guía del terapeuta, la persona puede revisar hechos del pasado, hechos en sí, ¿ya? Que son conflictuosos o que conforman un trauma psicológico que está modificando y que está gobernando patronalmente, es un patrón de conducta, está modificando patronalmente y haciendo repetir esa situación de forma compulsiva todas las veces durante muchísimos años. Y la persona no sabe por qué hace determinados actos, porque no sabe tampoco que en un momento determinado ella guardó, grabó, elaboró un trauma, un conflicto en base a una experiencia y que la tiene guardado en su subconsciente y que es reactiva. Esto quiere decir que la mente tiene una especie de software o de archivo donde experiencias parecidas son inmediatamente relacionadas y detonadas. Entonces tiene un primado negativo o un primado positivo que le hace recuerdo de que esas experiencias ya se han vivido en el pasado y detona las mismas acciones, los mismos pensamientos, las mismas emociones y la misma actitud que en el momento que ha sido creado en el momento traumático. Entonces, muchas personas piensan que una experiencia de asalto, por ejemplo, es traumático. El asalto no es traumático, la experiencia no es traumática. Lo que elaboró segundos después del asalto es lo que es traumático, lo que elaboró emocionalmente, psíquicamente, mentalmente o espiritualmente, puede determinar sus actitudes positivas en el transcurso del tiempo. Porque si tomamos el ejemplo del asalto, ¿no? Después, cuando ya la situación ha pasado, porque en ese momento en realidad pensamiento casi no hay, porque uno está ahí, o sea, manejando la situación de la mejor manera posible. Pero una vez que pasa, empieza toda la película de lo que podía haber pasado. Me podían haber secuestrado, me podían haber matado, y etcétera, ¿verdad? Todas las películas. Después, eso me ha pasado por eso.
porque la calle es muy oscura, porque la hora. Después, eso me puede volver a pasar en cualquier momento. Ahora ya tengo que cuidarme de no salir a la calle o de no salir con zapatos rojos o lo que sea, ¿verdad? O el miedo a repetir la misma circunstancia. Entonces, para que eso no suceda, la persona entra en un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que es el no repetir la situación. Por ejemplo, si ha salido con zapatos rojos, entonces ahora, a partir de ahora, va a salir con zapatos verdes. Nunca más con ¿Ya? rojos. Nunca más con rojos, ¿no es cierto? Y ya no va a salir de noche y va a salir de día. Y si sale de noche, sale acompañado, y etcétera. Entonces van creando un montón de miedos, de fobias, de despropósitos funcionales, psíquicos, emocionales, mentales, espirituales. Que generalmente representan un daño mucho mayor que el asalto en sí, ¿verdad? En el asalto perdió su billetera, digamos, tiene que volver a hacer sus documentos. Pero todas esas limitantes que a partir de ese momento se instalan, ya no puedo hacer esto, ya tengo que hacer esto para hacer el otro, etcétera, eso va limitando la vida muchísimo, la calidad de vida, y viene con miedo, ¿no? Entonces, ansiedad, miedo, preocupación, acompañan a la persona, y eso es un estado permanente generalmente. O sea, se podría entrar mucho más en ese Sí, detalle, ¿no? Pero creo el que libro, como es técnico, va tocando capítulo por capítulo, como en el primer capítulo, por ejemplo, del libro, hablamos sobre cómo funciona el cerebro, la parte neuronal, la parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso periférico, de los lóbulos frontales, etcétera, de los parietales, cómo funciona la zona de Wernicke, todo eso ya lo han investigado los diferentes autores en el planeta. Lo que no se ha hecho es que cada conflicto actúa en una de esas zonas o en varias de esas zonas, creando entonces un problema de como una síntesis mental de todo lo que está funcionando en el cerebro como resultado de un trauma. Y a eso yo le he llamado neurocinta, es decir, que fuera del funcionamiento de diferentes partes del cerebro en relación al conflicto, hay una síntesis de ese conflicto que es el resultado total de ese conflicto, y ese es el conflicto que está generando en las personas un TOC, un trastorno psíquico, emocional o sentimental. muy bien, esto fue en cuanto a la tapa del libro. Vamos a estar entrando en más detalles, abriendo el libro, leyendo partes del libro. Si tienen el libro, acompáñennos con sus preguntas. Si no tienen el libro, también acompáñennos con sus preguntas o simplemente escuchando. Y alguna palabra final antes de que cerramos. Compre el libro. Y compren Compre el libro, ¿no? Claro. Que es importante, porque si usted quiere saber sobre la psicoreprogramación trascendente y además sobre sus beneficios, entonces necesita saber sobre el libro. Y si quiere seguirnos, entonces mi sugerencia es que compre el libro. Se lo podemos enviar por correo, por courier, a donde usted quiera. El costo del libro en bolivianos es 175 bolivianos, que no es un gran monto, pero el contenido es un gran monto. Sí. ¿Sí? El contenido es lo que le va a servir, ya es el peso de la sabiduría en hojas, y es un trabajo de casi 30 años de ejercicio de la PDT. Por lo tanto, lo necesita conocer y saber. Mi consejo
Aprenda PRT a través de estos videos y síganos fase por fase, capítulo por capítulo. Este es tal vez un primero o segundo video, no sé, creo que tenemos un primero en que me hacen otra entrevista con Mónica y Nicole. Ellas son terapeutas en PRT, son terapeutas profesionales en PRT, son mis alumnas, por lo tanto, conocen del tema, por eso es que pueden hablar sobre, comentar y hablar sobre cada parte de lo que yo estoy comentando. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas Sí. gracias por toda tu sabiduría. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Ok, muchas gracias y no se olvide, compre el libro.